Este es el panorama para Chivilcoy en cuanto al dengue. Ahora, bueno, vamos a meternos como todos los viernes y agradeciendo, por supuesto, la gentileza, la predisposición de charlar con nosotros. Nos referimos a Martín Erskovich, economista aquí de la ciudad de Chivilcoy, que, bueno, nos ayuda a tratar de entender, ¿sí?, un poco cómo viene nuestra economía. Economía nos referimos a nivel nacional, pero que también, lógicamente, no pasa desapercibida en Chivilcoy, tiene su impacto. Martín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos un viernes más. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, esperando, ¿sí? Estamos en una espera, no sé si muy dulce, convengamos, pero alrededor de las 16 dice que van a entregar el dato de la inflación del mes pasado, o sea, del mes de abril. Es lo que se está manejando, ¿sí? Por el lado del INDEC. Así que no tenemos un número oficial, amén de decir números que están manejando los privados en este momento, ¿no? Sí, el INDEC va a dar a conocer el informe de la inflación mensual de abril. Igualmente ya tenemos el dato de lo que fue el IPC de Cava, que lo largó esta semana, el lunes, y en Cava dio 7,8 lo que fue la inflación de abril. 7,8. Así que ya ahí más o menos tenemos un panorama. Por lo general, los últimos meses, lo que viene, y históricamente también, es que el índice nacional y el índice de Cava son parecidos, no va a haber grandes diferencias, no es que vamos a tener 10 en uno y 7,8 en el otro. El INDEC andará cerca del 7,8, del 7,9, del 8, 8,1, 7,6, pero bueno, seguimos con valores de inflación muy altos que no bajan. Por suerte no se ha disparado y seguiremos con niveles de inflación así altos como lo fue en marzo. Sí, sí, sí. Ahora, no sé, no he mirado, por ejemplo, el número de los privados. Sí, si más o menos vienen en sintonía o dan un poco más los números, digo, en las mediciones privadas que es esa de la inflación, ¿no? Sí, se espera más o menos con lo mismo. Lo que es preocupante tal vez es que, por ejemplo, en Cava los alimentos ya estuvieron arriba del 10%, el aumento mensual. Sí, Y bueno, como sabemos, los alimentos impacta más, o sea, de peor forma en los sectores más vulnerables, ¿no? Porque los sectores más vulnerables de menos ingresos gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos. Entonces, si una familia gasta el 70 o 80% de sus ingresos en alimentos, cuanto más aumenta ese ítem, más desfavorecido terminan siendo, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, y además que hoy no tenés nada barato, ¿sí? Si te pones a analizar. No como antes por ahí la pateabas con, no sé, con algún producto, más o menos lo acomodabas. Hoy está todo arriba de 200 pesos. Ahí me parece que ya es la base y va a seguir creciendo por lo que estamos observando. Sí, bueno, lo hemos charlado ya anteriormente con el tema de, me parece que vamos a entrar en un escenario complicado, no solamente para el gobierno y para la economía en general, por el tema del impacto de la sequía, sino que eso también influye en el impacto del precio de los alimentos, ¿no? No tener trigo, no tener maíz, implica que los alimentos derivados de esos cultivos sean más caros, porque al no haber oferta, va a estar complicado para los productores de alimentos conseguir esos insumos básicos, conseguirlos de calidad, como para generar, bueno, con el trigo, básicamente la harina, para después tener pan, tener fideos, etcétera. Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, el tema también es acá, cómo va adoptando, digamos, también por otro lado, para tratar de solucionar estas cuestiones la clase política, ¿no? Y si ves de todo lo que has escuchado, ¿sí? Y te lo he preguntado, digo, pero de todo lo que has escuchado, ¿ves algo potable? ¿Sí? Como para poder pero bueno, después se tiene que hacer, ¿no? Porque una cosa es el discurso, otra cosa es la práctica. Digo, pero de todo lo que se ha escuchado en este tiempo, como para tratar de reducir índices de inflación, que los últimos gobiernos no lo han logrado, sino que fuimos de mal en peor, digo, ¿hay algo potable como para tratar de solucionar esta cuestión? Mira, la realidad es que creo que lo sentimos todos, ¿no? Vemos como que la clase dirigente está un poco alejada de la realidad y fíjate que ayer se veía una chicaneada entre Cristina y Lustó en plena sesión del Senado.
Lustó diciéndole a Cristina, no sé qué había pasado con el tema de la sesión y el quórum y demás, cuestiones burocráticas, y en off ahí se escucha a Lustó que le dice a Cristina, de usted deberían haber aprendido de economía, y Cristina le dice, vos me enseñaste con la 125, ¿viste? Sí, 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 lo O escuché, sea, sí. ahí fíjate que dos personas que hoy están en el Senado ocupando cargos muy importantes, como lo es la vicepresidenta y como lo es Lustó, que ahora es un referente de la oposición y puede llegar a ser jefe de gobierno en Cava, fueron los principales autores de una de las medidas económicas más conflictivas de la historia argentina, como fue la 125 en el 2008. Sí. Y ellos están chicaneando en eso, mientras eso, tenemos, no hay, no veo en la clase dirigente propuestas de soluciones reales a los problemas cotidianos de la gente. Sí, ayer Y más, estaba, más en un año electoral, ¿no? sí, estaba leyendo unas declaraciones, Martín, discúlpame, del presidente, de Alberto Fernández, que decía que los argentinos sabemos convivir con la inflación, ¿sí? O sea, estamos naturalizando que tenemos que convivir permanentemente con inflación, en lugar de Claro, tratar de buscar la manera de ver cómo solucionarlo, ¿no? sí, o sea, o sea, es como que, bueno, perfecto, es como si fuera algo beneficioso, ¿no? Convivir con Claro, inflación, como si fuera una virtud. Eh, por supuesto que lo único bueno que puede sacarle a esto es que es una virtud aprender a convivir en economías inestables, ¿no? Como lo es la Argentina. Entonces uno dice, o cualquiera pensaría que frente a un escenario de una mejora económica, de lograr una cierta estabilidad, el empresariado, el trabajador y demás tienen mejores herramientas, tal vez comparados con el resto del mundo o con posibles competidores comerciales en un futuro, porque uno aprendió a convivir con el cambio de reglas constante y con estos vaivenes económicos. Entonces, bueno, frente a cualquier sacudón uno ya más o menos está preparado cuando un empresario, un trabajador, lo que sea, no sé, digo, brasilero, inglés, sudafricano, no está acostumbrado, entonces en un cimbronazo mundial tal vez uno está mejor preparado, pero esa es la única virtud que se le puede sacar a todo esto. sí, además no hay mucha virtud, porque ¿cómo, digamos, solucionamos la cuestión recortando algo, achicando algo, ¿sí? En nuestra economía. Algunos se comprarán un auto menos, ponele, y otro tendrá que decir, bueno, voy a tal lado, a tal otro no voy, me guardo para los alimentos y para las facturas porque para el otro no me alcanza. O sea, siempre vamos al recorte para ir achicando, ¿sí? En relación a tener que convivir con esta inflación. Sí, es eso, va achicando, después uno tiene que estar pensando, el que puede tener la posibilidad de disponer de algún ahorro, o el empresario, o las personas que tienen que tener algunos fondos, tener que estar pensando qué hacer con la plata, porque vos todos los días se te desvaloriza, entonces estás viendo Sí, dónde, sí, sí, sí. porque si la tenés en un plazo fijo, que no, o sea, todos tenemos que ser expertos en materia financiera para no estar perdiendo plata cuando, por ejemplo, no sé, un empresario que tiene que pagar los sueldos y dice, bueno, en una semana tengo que pagar los sueldos, ya tengo la plata. No sé qué va a pasar, capaz que tengo la plata para pagar los sueldos y ¿qué hago con esa plata una semana? Porque capaz que te devalúan, capaz que se va y yo ya la tengo ahora. No puedo cuidar eso. Digo, en ese caso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como vos me decías, hay peor caso es la persona que tiene que recortar en qué salida o qué comida o qué deja de hacer. Sí. Bueno, de hecho, en un momento se estaba apostando mucho a la construcción. Sí, como decir, ¿qué hago con la plata? Si la guardo, sí, en un mes no me sirve. Estamos hablando de pesos, ¿no? Porque después también podés comprar dólares, por ejemplo, ya es otra cuestión. Pero estamos hablando de pesos. Si la guardo no me sirve, y allá en 2020, me acuerdo, en plena pandemia, tuvimos un boom de construcción y aquel que no estaba construyendo estaba copiando. ¿Sí? Tener acopio para el día de mañana, porque ya se sabía que si no comprabas en ese momento, al otro mes te iba a costar más caro, ¿no? Y creo que me parece que va por todos los rubros de la misma manera, ¿no? Sí, 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 pasa eso, pero bueno, después está claro que lo que vemos hoy en día es que vos decías, el boom de la construcción, después a quién le vendes esas casas, Claro, después ahí está el o tema, sea, sí.
uno en el afán de tal vez de no perder su capital, de que no se desvalorice o algo, termina metiéndose en un negocio que después le cuesta salir. La verdad es que es difícil convivir con esta inflación. Ya lo hemos charlado muchas veces. Se nos hace muy difícil para todos diariamente tratar de buscar los mecanismos y creo que nos estresa todo estar pensando en que si vas al supermercado, fijarte en qué precio, cuál está en precios cuidado, cuál está en precios justo, que si el mercado de la vuelta lo encontraste a 50 pesos menos y decís, la puta madre, fíjate que acá está. Es estresante para todos, Sí, ¿no? sí, Al sí, sí. margen de llegar ¿no? a fin de mes, Sí, pero se hace muy difícil. sí, no sabes tampoco con qué dinero ir porque por ahí no te alcanza. Sí, es muy difícil que te sobre. Lo más probable es que no te alcance. ¿Sí? No, no tenés, digamos, conciencia de cuánto llevar y de cuánto te puede costar todo, ¿no? Déjame preguntarte algunas cosas, algunas cuestiones puntuales. Primero, estamos en lo que yo he bautizado el mes de los aumentos. Mayo es el mes de los aumentos de todo. Lo que se te ocurra va a aumentar en mayo, con, obviamente, su implicancia en junio. ¿Esto también puede tener impacto en nuestra economía? Estos aumentos, ya tenemos peajes, tenemos internet, telefonía celular, seguramente el cable va a aumentar, seguramente la luz, la energía eléctrica, el gas, todo anunciaron que este mes hay aumento de todo, garrafas, todo. A partir de junio, ¿sentiríamos el impacto también? Sí, por supuesto. Bueno, a partir de junio no, a partir de mayo ya A directamente partir de me mayo. parece que ya las tarifas de luz y de gas principalmente, colectivos, transporte, todos los regulados ya tuvieron vía libre para dar aumentos a partir de mayo. Así que por supuesto que eso se va a sentir en la diaria, en el número de inflación de lo que va a ser después de este mes, porque la inflación se compone básicamente, cuando hacen el índice son los que hay tres ítems, los estacionales, que por ejemplo el tomate ahora aumentó un montón porque no es época de tomate, entonces bueno, en los estacionales tenés aumentos, y después están los regulados y los no regulados. Los regulados este mes, en mayo, van a tener un aumento importante. Eh, que, a ver, lamentablemente me parece que es como, a veces se tratan de pisar estos aumentos, a veces no, pero me parece que si todo aumenta, es lógico que también la tarifa de luz nos aumente. Y sí, La realidad, por supuesto que uno dice, "Fua, es otro aumento más", pero bueno, va en línea con lo que está pasando. Lo que hay que frenar de raíz y la causa de todo esto es el gasto descontrolado del gobierno y la emisión monetaria, lo que generan que después todo tenga que aumentar. Cuando pisan cuando pisan una tarifa eléctrica porque lo pueden regular, en algún momento esa tarifa se paga. A la larga o a la corta, o la pagás más cara o la pagás con un peor servicio. Se ha intentado esto de pisarlo, de no aumentar las tarifas durante muchísimo tiempo, y después nos termina pasando que tenemos corte de energía todo frente a cualquier calor o en el invierno que las industrias no tienen gas, una locura. sí. Sí, 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 ha sucedido de hecho, sí. El tema es, sí, sí, es más, si nos ponemos a analizar, vamos a hablar de domiciliario, no nos vayamos por ahí a lo empresarial, que tenés un gasto mayor, obviamente, porque es mayor el consumo también, amén de los impuestos, ¿no? Que la mayoría, digamos, de lo que estamos pagando son impuestos, básicamente, amén del consumo, ¿no? Por un lado. Pero en lo domiciliario, hoy una factura de gas, una factura de luz, mucho más si tenés acceso a esta segmentación, tarifa social, etcétera, te termina costando menos mensualmente que lo que podés gastar en alimentos, por ejemplo. Y sí, por Cuando antes supuesto. era al Sí, 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 revés. sí. Antes era al revés. Claro, sí, sí. Y bueno, a ver, yo como economista, la realidad es que uno cree que los servicios tienen que valer lo que sale a hacerlo, ¿no? O sea, si lo que sale la luz para que llegue a tu casa, uno no tiene que pagar el valor real de lo que es. Porque esa ficción de que el gobierno subsidie para que seamos más baratos, no tiene sentido porque es quitarle a uno para darle a otro.
y es no darle el valor real a las cosas. Entonces, vos me estás diciendo bien, ¿no? Si la luz y el gas nos salen más barato que una salida a comer con toda la familia, y hay algo que está pasando, hay un precio relativo ahí que no está acorde a cómo debe ser la situación real. Eh, Así que, entonces, bueno, uno termina utilizando por demás esa luz. Entonces, qué sé yo, en el verano, el que puede y tiene aire acondicionado en toda la casa, prende todo el aire acondicionado en 20 y total, después la luz me sale baratísima. Por supuesto que, y es como vos decías, hay más impuestos. El sentido común indica que en vez de subsidiar, ¿por qué no bajan los impuestos en las Claro. tarifas? Sí, Si uno agarra una liquidación de luz o de gas, va a ver que el 40% son impuestos. sí, 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 por eso lo estaba manifestando. ¿Sí? No es tanto O el sea, consumo. claro, el sentido común que indica, más vale, no me subsidies, quítame los impuestos y en vez de que yo te tenga que dar dinero a vos a través de los impuestos para que vos después me lo devuelvas a mí en un subsidio, una cuestión de eficiencia básica es directamente bajarme el impuesto, Exacto. pero que Martín, el valor real de la tarifa sea lo que sea y que yo decida en mi casa si prefiero cagarme de frío, cagarme de calor y gastar más en una vestimenta, en una comida o en la luz y el gas de mi casa. exacto. Martín, quería preguntarte, bueno, recién mencionaste algo que escucho ahora en boca de varios dirigentes políticos, el tema después, quién lo hará y cómo, ¿sí? Pero, anda, o sea, el discurso que escuchás, no te digo de todos, pero la gran mayoría habla de bajar el gasto público. Y preguntarte si es lo que se debe hacer y si se puede hacer también, porque otros te dicen que es difícil bajar el gasto público. Mira, a ver, mi posición es que sí deberíamos bajar el gasto público, ¿no? Por supuesto que hay otros economistas que tienen otra posición, que te dicen que no, que estos niveles de gasto público también. La realidad es que Argentina hasta el 2000 más o menos mantenía un nivel de gasto público que era cercano al 20-22% del Producto Bruto, ¿no? El Estado gastaba el 20% de lo que se producía en un año, más o menos. Eso se respetó durante casi todos los gobiernos, más o menos la línea no se movía de ahí. A partir del 2002-2003 tuvimos un sendero creciente y hoy estamos casi en un 40%. O sea que el Estado fue acumulando funciones y a partir de ello fue acumulando gasto, ¿no? Que fue financiando con más impuestos y con más emisión. Cuando te dicen que no se puede bajar el gasto público, ¿por qué? Porque gran parte del gasto público, casi el 50-60%, son jubilaciones y pensiones. Entonces, está claro que por una cuestión moral, social, no, esa parte no la puedes reducir, porque ¿qué le vamos a reducir a los jubilados que cobran 60 lucas? Claro, sí, 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 sí. Eh, Gran parte del gasto está ahí. ¿Por qué gran parte del gasto está ahí? Porque se ha masificado el sistema de pensiones y jubilación y todos lo vemos que no todos los años, pero cada 2 por 3 tenemos una moratoria para que ingrese gente que sin aportes no hubiera llegado a la jubilación. Entonces, las cuestiones pasan por ahí. ¿Es válido o no es válido que gente sin aportes tenga una jubilación? Bueno, es otra discusión que se da en el ámbito de la política. Algunos te dirán sí, porque una persona trabajó toda su vida y trabajó en negro, tiene que tener los mismos derechos que el que aportó. Otros dirán, y no, me parece que no, que podríamos buscarle la vuelta para que esa persona que trabajó toda su vida tenga un ingreso, pero que no sea una jubilación, sino que sea un ingreso mensual, un ingreso universal, llamémoslo de otra forma, pero a los jubilados, a lo que aportaron y que todos los meses hoy a un trabajador le sacan para su jubilación, no la metamos en la misma bolsa que el que no aportó nada. Bueno, esa es una de las discusiones del gasto público. Después tenés gastos grandes, que son los subsidios económicos. ¿Qué es esto? Los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, de gas, de transporte. Ahí yo creo que, por una cuestión de, como decíamos recién, de precios relativos y demás, me parece que eso sí hay que bajarlo y eso hay que llegar a cero. La gente, todos tenemos que pagar lo que las cosas valen, ya sea transporte, energía y demás. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una dimensión real de lo que valen las cosas.
y que no sean ficticias por una cuestión de una política del gobierno. Sí. Sí, yo he escuchado Y mucho después, el tema del gasto público, sí, por ahí también lo que tenemos es mucho también gasto político. y después, bueno, tenemos los grandes ítems son después el gasto en personal, llamémosle, y las obras públicas, las transferencias, o sea, la obra pública. Esos son los cuatro grandes ítems en los que gasta el Estado, ¿no? Gasto en personal me parece que todos vemos la necesidad de reducirlo porque vemos que el Estado ha acumulado muchísimas funciones y que tal vez sentimos como que hay gente de más. No es, a ver, siendo sincero, no es lo que mueve el amperímetro, pero sí me parece que es un gesto importante y una señal importante de la persona que venga que diga, mirá, si yo, esta oficina se puede manejar con una y no con tres, bueno, que se maneje con una. Porque si no es como que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos los privados. Me parece que van, por supuesto que, a ver, a los niveles y a los volúmenes que maneja el Estado, todo es un montón de plata, muchísima Sí. plata, no nos entra en la cabeza. Pero no es lo que mueve el amperímetro, digo, el gasto en personal. Sí son las jubilaciones y pensiones, sí son los subsidios económicos, y después tenemos el gasto en personal, si queremos. Que hay que revisar todo, me parece. Hay que hacer más eficiente el Estado porque es eso. La discusión más, si querés, intelectual tiene que ver con, bueno, tenemos 40% de gasto, hay un montón de países que tienen 40% de gasto, pero te brindan servicios por ese 40% de gasto. Ahí está. Claro. Te Sí, sí, brindan sí. rutas de calidad, te brindan trenes de calidad, te brindan salud, seguridad y justicia de calidad. Nosotros acá gastamos como gastan los países como Francia, como los países nórdicos, y sin embargo no tenemos justicia, no tenemos seguridad, no tenemos buena educación, nos matamos en las rutas. Entonces, la discusión, el desequilibrio está ahí entre lo que gasta y lo que nos brindan. Aquí nos está llegando información. Te saco unos minutitos más, Martín, y ya te libero. ¿Sí? Finanzas, sí, que está ahí en. A ver, dice, atentos. Yo no sé cuánto de verdad tendrá esta noticia, cuánto no. Dice, el FMI adelantaría los desembolsos de 2023. Esto es de hoy, dice 12 de mayo. ¿Sí? Eh, por un montón de dinero. Estamos hablando de 10.600 millones de dólares. Según las noticias, las condiciones serían. Bueno, es algo lo que venís adelantando vos, no es ningún secreto. Por un lado, devaluar y por otro lado, fijar el tipo de cambio oficial por lo menos arriba de 300. Es una noticia que anda dando vueltas ahí en las redes. Y el organismo tendría como referencia el valor de soja 3. O sea, el que se colocó, digamos que es el dólar agro, el último que salió, ¿no? Si no me equivoco. Eh, no sé si esto se puede llegar a concretar o no, si una de las noticias más que anda dando vueltas por ahí. ¿Sí? ¿Está muy lejos de la realidad esto que pueda pasar? Y mira, la realidad es que lo que se está buscando, ese desembolso no sería un nuevo crédito, sino que sería parte de lo que del acuerdo que había hecho Macri, que eran 50.000 y pico, 50.000 millones de dólares, 50 y pico mil, y que en el medio de las elecciones iba a haber un desembolso, que son estos 10.000, que por todo el quilombo que fue, ¿no? No se terminaron desembolsando. Entonces el gobierno lo que está tratando de hacer, tal vez, es decirle, mira, ¿te acordás lo que le había prometido a Macri? Bueno, mandámelo a mí ahora. Por supuesto que es eso, el FMI va a poner condiciones. Eh, Me parece que estará en juego qué es lo más acuciante y lo más, si el gobierno puede sostener el nivel de actividad con las reservas y los dólares que va a tener a lo largo del año, yo creo que le va a decir no, no acepto estas condiciones, déjame que no voy a devaluar, que me la banco solo. Si se la ve muy complicado, porque es eso, ahora recién leía otra estimación de que la cosecha está cada vez peor, Sí, sí, sí. entonces, si ven que no van a tener, o sea, lo importante de los dólares es que sostengan el nivel de actividad, no son para pagar importaciones, ya lo hemos hablado, ¿no? Son para pagar insumos, materias primas que utiliza la industria, que utiliza el comercio para sostener el nivel de actividad. Entonces, si el gobierno ve
que no le van a alcanzar con lo que vamos a generar, indefectiblemente va a tener que pedir dólares y va a tener que someterse a las condiciones del FMI, que son condiciones por supuestamente negociables. Bueno, se devaluará un poco más, un poco menos, pero bueno, es lo que está tratando de ver el gobierno que hace. Y también está la pulseada interna del oficialismo, ¿no? Porque seguramente una parte te dirá decir no, que el FMI no nos preste más plata, no que la queremos, y otra parte, la que está en la gestión, la parte de masa, tal vez dice, no llegamos, no llegamos a las elecciones. Hay en juego muchas cosas. Martín, te hago la última consulta o pedirte una opinión, si es que tenés al respecto, acerca de la nueva medida que ha tomado Massa o que ha tomado Economía. Sí, digo Massa porque está al frente hoy de la cartera, en relación al tema de impuestos a las ganancias. No sé qué digamos, impresión tenés con respecto al tema de impuestos a las ganancias, que también, bueno, es un tema que siempre genera controversias, ¿no? En cuanto a tener que pagar ganancias del salario, etcétera, y estas nuevas medidas que se han tomado. ¿Tenés algún concepto al respecto para compartir? A ver, yo por un lado creo que toda baja de impuestos es buena en este sentido, que la gente deje de pagar impuestos me parece que está bien. Acá esta medida lo que hace es que sube el mínimo no imponible a 415.000 pesos netos, es casi un aumento del 25% respecto a la escala al mínimo no imponible anterior. Eh, Dice el gobierno que 250.000 trabajadores van a dejar de pagar ganancias que venían pagando, es el segundo aumento del mínimo no imponible en el año. La realidad es que, como lo hemos hablado, siempre el gobierno va detrás de la inflación en estos casos, entonces, bueno, hay gente que en su momento no pagaba, que por la inflación le fueron aumentando el sueldo, empezó a pagar y ahora el gobierno trata de corregir esa situación, ¿no? Frente a la escalada inflacionaria que tuvimos. Eso por un lado, ¿no? Para mí, que la gente deje de pagar impuestos está bien. Después hay otra discusión, ¿no? Que es el tema de la ganancia, el salario como ganancia o no como ganancia. Eh, por supuesto que uno dice 500.000 pesos, tal vez, o sea, para el promedio es un sueldo muy alto, entonces uno qué diría, hay opiniones que dicen, en la situación en la que está Argentina, un trabajador que gana más de 500.000 pesos está en una posición en la pirámide bastante bien, comparado con el resto, ¿no? Entonces, que ese trabajador deje de pagar ganancias, o llamémosle, hay algunos que dicen, cambiémosle el nombre, pongámosle impuesto a los altos ingresos, ¿no? Ahí está. Sí, Eh, está bien que los trabajadores que están más arriba no paguen ese impuesto. Bueno, uno diría, con respecto a los demás también, pero tampoco 500 lucas son 1.400 dólares, son 1.200 dólares, tampoco no es que ese trabajador es rico. Son también efectos esto de la inflación. Si nosotros nos remontamos, no sé, a los 90, un trabajador pagaba ganancias cuando ganaba 3.000 dólares por mes. claro. O lo mismo con bienes personales, ¿no? Bienes personales era un impuesto al que tenía muchas propiedades. Entonces, si una persona tenía dos o tres casas, tenía varias propiedades, sí pagaba un impuesto y hoy alcanza casi bienes personales el que tiene una casa residencial para la familia y tiene un departamentito, lo que sea, en alquiler, credor o algo y paga bienes personales. Todos estos efectos de la inflación generan estas distorsiones que después el gobierno los toma como medidas políticas buenas, pero son parches, que ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Martín, Pero bueno, bienvenida sí, sea que la gente deje de pagar impuestos y que pueda hacer eh, con su plata lo que ellos quieran y que no vaya al gobierno en este caso, ¿no? sí, una buena para el pueblo, a favor del pueblo. Sí, con tantos impuestos que tenemos Es, que pagar, que son un montón acá en Argentina y que si Dios quiere tendremos alguno más prontamente, ¿no? Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, como cada viernes, y charlar un poco de nuestra economía. Nos quedamos con las ganas, sí, de saber el dato de la inflación, pero bueno, seguramente el próximo viernes lo vamos a estar tocando porque ya hoy por la tarde vamos a conocerlo, aunque no creo que haya mucho misterio, sí, ni nos sorprendamos cuando el INDEC nos dé la cifra, ¿no? no, va a ser seguramente muy alto como la del último mes y estaremos en esa línea. Esperemos que mayo no sea mucho peor, ese es el tema. Ahí está, exactamente. Gracias, Martín, como siempre, muy amable.
Un abrazo, Hasta Eduardo. luego, Nos vemos. gracias. Martín Ercovich charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, hemos tocado un montón de temas, ¿sí? Desde el punto de vista de la economía, dialogando con nosotros como cada viernes aquí en esta mañana del centro, lógicamente. Bueno, tiene una info, ¿sí? Antes de ir a hacer una pequeña tanda, porque me va llegando información y la vamos a compartir con todos ustedes. Hablando de economía, esto también tiene que ver con la economía familiar de muchas personas. A esto me refiero y obedece a la Feria de la Biodiversidad. Ahí nos está confirmando el director de producción de la Municipalidad de Chivilcoy, el doctor Juan Ignacio Curcio, que este domingo 14 de mayo de 13 a 18 horas en la Plaza Mitre, más de 200 emprendedores estarán por allí. También habrá entretenimientos para la ocasión. Siempre, si aparece algún artista o algunos artistas a ponerle movimiento a la Feria de la Biodiversidad. En este caso estará llegando a la Plaza Mitre de Chivilcoy. Atención, vecinos de la Plaza Mitre y de puntos cercanos de sus adyacencias, como me gusta la palabra adyacencias, ¿sí? Porque el domingo la Feria de la Biodiversidad desembarca en la Plaza Mitre. Así que a tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una tanda aquí en la mañana del centro.